Bienvenidos sean todos a esta charla sobre esta exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. Vamos a tener esta presentación que es propiamente un resumen del documento papal. Ujú. Ustedes lo pueden conseguir en internet, si no yo se los comparto. Y es una bellísima, bellísima exhortación que el mismo Papa reconoce, la inició su antecesor, el Papa Francisco, y él la continuó y la terminó, la presenta ya como un documento, el primer documento de su pontificado. Mucha especulación había sobre cuál iba a ser el primer documento que el Papa León iba a publicar, ¿no? Y publica precisamente esta en sintonía, como en esta continuidad de la fe. Bueno, en los papas no hay una ruptura de fe porque la fe es una, ¿no? La visión que tienen sobre algunos temas, pues eso puede ir cambiando, pero la doctrina no se modifica, o sea, no puede cambiar el presupuesto de Jesús, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, por ejemplo, ¿no? Pero sí se va dando una presentación de una manera diferente, ¿no? Si nosotros analizamos los textos de Benedicto XVI, pues tienen un lenguaje teológico muy técnico. Si analizamos los textos del Papa Francisco, tienen un lenguaje teológico más cercano, más digerible, ¿no? Y el Papa León XIV continúa como que en este sentido, ¿no? De digerir el texto, esta primera exhortación que publica. Vamos, voy a presentar las diapositivas. Ustedes, por favor, me dicen cuando ya sea visible para que vayamos, ¿vale? Ya, ahí se puede ver. Está Ok. toda la pantalla de tu compu. Podemos, Ahora sí ya está bien. gracias. Podemos escribir en el chat, podemos hacer alguna pregunta, levantamos la mano. Repito, va a ser un recorrido de resumen de este documento y al final también vamos a tener oportunidad de dialogar sobre sobre algún aspecto, a compartir alguna idea, a aportar que se puede ir haciendo también a lo largo de la presentación. Bueno, pues este es el tema que nos atañe, la exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres, ¿no? Ya decíamos, es una continuación del Papa Francisco, ¿no? Y en palabras del texto dice proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres, ¿no? En esta continuidad de no olvidarse precisamente de los pobres. De hecho, va mencionando esto de cómo el cardenal, este amigo del Papa Francisco, se acercó antes de que eligiera el nombre y, y le dijo, no te olvides de los pobres, ¿no? De ahí que toma precisamente el nombre de Francisco. Está dividido en 5 capítulos, vamos a ir viendo cada uno de ellos. El capítulo primero, algunas palabras indispensables, ¿no? En este texto, en esta imagen, se recuerda precisamente a la mujer que unge los pies de Jesús con un perfume y que los apóstoles pues reprimen a la mujer, ¿no? Incluso la critican, incluso alguien dice con ese perfume si lo hubiéramos vendido, hubiéramos hecho muchas cosas. Jesús va a decir estas palabras: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre.
Es decir, o sea, siempre vamos a poder hacer algo precisamente por aquel que está necesitado y siempre vamos a poder hacer algo por otro, aún en nuestras necesidades. Menciona también a San Francisco. ¿Por qué? Porque conocemos la historia de San Francisco, un hombre que tenía una solvencia, era rico y en un momento se desprendió porque precisamente tuvo este encuentro y él se desprende de sus riquezas, se desprende de todo y va a tener un renacimiento evangélico, ¿no? Aquí, entre los cristianos, entre la sociedad de su tiempo, y va a tener como centro precisamente la pobreza, la humildad. Entonces, vamos a hacer este documento, haciendo un paréntesis, es un recorrido muy exquisito desde la Sagrada Escritura, desde la tradición, padres de la iglesia, y también desde algunos documentos magisteriales, ¿no? Sobre precisamente este amor, esta cercanía hacia los pobres. Es en sí mismo un resumen que podemos decir teológico sobre este tema de la pobreza. Recuerda precisamente lo que vivieron los israelitas en Egipto y cómo clamaban a Dios que los escuchara, que los liberara, que los ayudara. Y precisamente este texto de Éxodo que dice, yo he visto la opresión de mi pueblo, ¿no? Los he escuchado, conozco sus sufrimientos, ¿no? Y por eso envía a Moisés para que los libere, ¿no? Yo te envío para que los liberes. Entonces vamos escuchando cómo Dios está presente, Dios escucha el clamor, Dios intercede, bueno, hay un mediador entre Dios y el pueblo de Israel para que estos sean liberados, ¿no? La condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad va a interpelar constantemente nuestra vida, nuestra sociedad, los sistemas políticos, económicos y especialmente a la iglesia. Es decir, de qué manera van a impactar, de qué manera interpelan y tendríamos que preguntarnos si nos interpelan o no, si nos evocan algo o no, si el ver al necesitado me mueve algo o no. Ujú. Va a decir también el Papa que hay muchas formas de pobreza y va a mencionar estas, aquellas de los que no tienen medios de sustento material, ¿no? La pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades. Entonces, vean aquí la cultura del descarte que va siendo al lado a muchas personas, a muchas sociedades que no van a tener ni voz, como decimos coloquialmente, ni voto. La, pros- la pobreza moral y espiritual, ¿no? Cuando se diluye, cuando se va haciendo laxo, las situaciones que van aconteciendo en el día a día entre las personas, pero también el abandono de lo espiritual. ¿No? La pobreza cultural que se va manifestando cuando no hay acceso a la educación, cuando no se tienen medios en los que se pueda uno precisamente anclar para conocer, para ver otras maneras de pensar, de analizar, ¿no? Y ya desde la escuela incluso se va perdiendo. Podemos hacer un análisis, un recuento en nuestro país, las materias que han ido quitando a lo largo de la historia, como ética, como civismo, como lógica, como filosofía, como muchas otras materias que daban un sentido tanto a lo moral como a lo cultural. Y vamos viendo que aun cuando haya educación, podemos medir si la educación va avanzando o no, o quizá se está estancando o está retrocediendo. La del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, que puede ser por alguna enfermedad, que puede ser por alguna discapacidad, perdón, que puede ser por alguna circunstancia que llegó de momento y pues ahí está también esta condición de pobreza. La pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad.
¿no? Y esto pues tiene que ver con la relación con el otro, tiene que ver con que hay políticas, hay estados, hay lugares en los que nadie puede hablar, nadie puede criticar, nadie puede opinar, nadie tiene libertad, ¿no? Entonces, llama al compromiso concreto por los pobres. Es necesario asociar un cambio de mentalidad, ¿no? Y este cambio de mentalidad que nosotros conocemos desde el cristianismo como metanoia, este cambio de pensar, de ver, pero eso pasa por quitarnos las vendas de los ojos, ver la realidad tal cual es, dejarnos interpelar por esa realidad y ya transformándonos, incidir precisamente para que las cosas vayan cambiando. Claro, tengamos en cuenta que siempre es desde nuestra condición y desde nuestras posibilidades. El Papa dice, no debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Es decir, siempre hay que mantenernos atentos. ¿Para qué? Para que en la medida de lo posible podamos nosotros contribuir. Y al respecto, creo que todos los que estamos aquí estamos en México, y si no, donde te encuentres, estas preguntas. ¿Cómo es la situación de pobreza en México y en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay pobreza? ¿No hay pobreza? ¿Qué tipo de pobreza? ¿Qué nivel de pobreza ves? Si es que hay, si es que la percibes en tu alrededor, en la nación, en las noticias, en los periódicos, cuando vamos caminando hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia el mandado, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos? El Papa hace un llamado precisamente a quitar estos prejuicios ideológicos. Hay reglas en la economía que no miden de la misma manera los índices precisamente de desarrollo y evidentemente también de la pobreza, de tal manera que percibimos y hemos constatado que durante la pandemia un sector minoritario fue elevando sus riquezas, por esto esta desproporción. Cada vez hay menos que tienen más y cada vez hay más que tienen menos. Y esto tiene que ver, pues, repito, con políticas públicas, tiene que ver con cuestiones en cómo se mide en la pobreza, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, los índices van cambiando y entonces hay algunas que dicen que pues ya se ha disminuido la pobreza, hay otros índices que dicen que eso es ficticio. Bueno, ¿tú cómo lo ves si te encuentras precisamente en nuestro país, ¿no? Menciona esta definición. Se entiende por personas pobres los individuos, las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en que viven. Es decir, que no se tiene lo necesario para vivir. Hay una encuesta de hace 2 años en la que se medía precisamente si el salario alcanzaba para la canasta básica. Bueno, esa encuesta arrojó que el 45% de las personas con un trabajo, ahí se me va el término, estable, con un trabajo con seguridad social, se me fue el término, si alguien me ayuda y me recuerda formal, que un trabajo formal, el 45% de las personas con un trabajo formal no les alcanzaba para la canasta básica. Entonces, no pensemos o sea, si no alcanza para la canasta básica, no alcanza para la material, ¿no? Impensable pensar en lo cultural, en asistir al cine, a una obra de teatro o algo, ¿no? Y bueno, ya las condiciones sociales, pues, ¿cómo están? ¿No? Veamos cómo, y eso hablamos porque lo estamos entrando en nuestro país, ¿no? Pero no podemos dejar de contemplar a nivel regional, por lo menos, cómo está sucediendo la situación, hasta donde alcanzamos a ver. Entonces, no se puede decir que la mayoría de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos. Entonces, aquí vean cómo es, no es en una meritocracia, ¿no? Sino precisamente porque hay
Si tienes éxito, entonces sí tienes méritos, pero si no tienes éxito, entonces no tienes méritos. Si tienes lo necesario para subsistir, tienes méritos. Si no los tienes, entonces no tienes méritos. De pronto esa visión, dice el papá, hay que quitarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones que pueden afectar el que haya o el que no haya. Entonces, esta cuestión de medirlo desde esta perspectiva también es una cuestión ideológica, ¿no? Entonces, el Papa nos dice, no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Es decir, que abandonar, olvidarse, excluir a los pobres va en contra precisamente de lo que enseña el Evangelio, de lo que Jesús nos ha enseñado, ¿no? El capítulo segundo se titula Dios opta por los pobres, ¿no? Entonces, la opción por los pobres, aquí subraya la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad. Nos recuerda precisamente que Jesús es un Mesías pobre. Si nosotros vemos precisamente la historia veterotestamentaria, Dios precisamente va a tener una cercanía mayor por los pobres, ¿no? Escucha su clamor, escucha sus súplicas, escucha su oración, como vimos hace un momento, al pueblo de Israel y lo va acompañando siempre, va mostrando estas alianzas a lo largo de el Antiguo Testamento. El arco iris, la nube, la serpiente de bronce, vaya, Dios va a estar presente en medio de ellos siempre. Y también, pues, en el esplendor con Jesús, ¿no? Entonces, Jesús que nace en una familia pobre, en una familia con condiciones, sí, de subsistencia necesarias, pero no en la opulencia, ¿no? Entonces, cuando vemos esta historia, pues dónde nace Jesús, por qué Jesús nace ahí, cuáles son las dificultades que va encontrando a lo largo de su vida desde pequeño. Recordemos, desde pequeño también tuvieron que huir porque fueron perseguidos. Vaya, una condición de pobreza en la que vive Jesús, ¿no? Entonces, hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús y son estos. Él realizaba el oficio de artesano o carpintero, como que, pues como su papá, como José, ¿no? Fue presentado al templo, recordemos, como todo judío tenía que ser presentado al templo por sus padres, y estos ofrecieron una pareja de tórtolas. Esta era la ofrenda de los pobres, porque había esta clasificación ya desde las normas, entonces esta era la ofrenda de los pobres, ¿no? Va creciendo, Jesús con sus discípulos arrancaban espigas para comer, porque en las normas también era permitido para los pobres que en los campos pudieran arrancar las espigas si necesitaban alimentarse. Entonces, vean, va dando rasgos de este Jesús Mesías pobre. Jesús se va a presentar en la sinagoga, va a leer este texto de Isaías, recordemos, y precisamente decir, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Me envió para anunciarlo a los pobres. Entonces, los signos que van a acompañar la predicación de Jesús van a ser una manifestación de amor, una manifestación de la compasión de Dios, una manifestación de ternura hacia los enfermos, hacia los pobres, hacia los pecadores, a los que en consecuencia, virtud de su condición, son marginados por una sociedad que quedaría contaminada de tener contacto con estos enfermos, con estos pecadores, y vamos viendo cómo Jesús tiene este contacto con ellos, ¿no? Y son marginados por la sociedad, pero también por la religión.
sea, es una condición de enfermedad, por ejemplo, que separa, que excluye, que divide a la persona del grupo social. Entonces, no tiene pertenencia, no tiene comunicación, no tiene un lugar de encuentro, no tiene una comunidad. Son muchos aspectos bajo los que vive una persona, por ejemplo, enferma. El día de ayer, en la lectura del Evangelio, se narraba precisamente este texto en el que Jesús sana a 10 leprosos. Bueno, esos leprosos que vivían fuera, excluidos de la sociedad, los restablece, los recupera. Entonces, vean, y otros tantos casos. Entonces, también vamos a hablar, bueno, habla de los indigentes, de los enfermos, ¿no? De estos que son incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad, ¿no? Eran mendigos. A esto se añadía el peso de la vergüenza social, ¿no? Alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Recordemos cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué está así? ¿Por qué la condición es esta? Cuando van y le presentan a la mujer, es la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Mm? Cuando Jesús sana en sábado, ¿no? ¿Por qué este hace cosas en sábado? ¿No? Bueno, ¿quién es más grande? ¿Qué se hizo? ¿El hombre se hizo para el sábado o el sábado para el hombre? ¿Qué es lícito? ¿Salvarle la vida o dejar que se muera? Nos vamos encontrando cómo Jesús va expresando precisamente el amor de Dios. Invita a reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios. Es decir, cómo miramos nosotros a los últimos, cómo miramos nosotros a estos que mendigan, a estos que no tienen un lugar, a estos que no tienen un espacio, que no tienen una comunidad, a estos que también puede ser que estén enfermos. ¿Cómo los miramos? ¿No? Y habla precisamente enseguida sobre la misericordia hacia los pobres en la Biblia, ¿no? Y va a retomar este texto. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es el amor que debe estar ahí en el centro, ¿no? Entonces, aquí precisamente es ver al otro, honrar al otro, mirar al otro, contemplar al otro, tomar en cuenta al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor va a ser esa prueba tangible. ¿De qué? Pues de la autenticidad del amor a Dios. Y recordemos este texto de Jesús, ¿no? Si no mamas al que ves, o sea, si no aceptas al que ves, ¿cómo vas a aceptar al que no ves? Entonces, el amor es la prueba tangible de esa adhesión con Dios. Se recomiendan las obras de misericordia, recuerden, ¿no? Cuando des banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo retribuirte. Entonces es cuando nosotros hagamos el bien, pues no olvidemos que el bien ahora sí que se hace sin mirar a quién en algún momento y bueno, mirando a aquellos que están necesitados, aquellos que por una u otra razón, pues no tienen lo necesario, ¿no? La vida de las primeras comunidades es un ejemplo precisamente de cómo viven la fe, ¿no? De cómo la caridad está presente, de cómo la solidaridad está presente, de cómo la ayuda está en medio precisamente de ellos. Recuerden cómo en Hechos de los Apóstoles se decía, ¿no? Vean cómo viven. O sea, eran reconocidos por la vivencia, por cómo lo expresaban, por cómo lo manifestaban hacia los demás, por ese amor que se tenían, ¿no? Eh,
21 siglos después, ¿cómo vive la iglesia? ¿No? Solo una pregunta que se queda ahí. El capítulo 3 es una iglesia para los pobres. El Papa León recuerda precisamente estas palabras de su antecesor. Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Estas palabras que expresaban este deseo de el Papa Francisco. Entonces, este deseo de hacer conciencia en la iglesia, para que no se olvide de los que sufren, para que no se olviden de ser imagen de su fundador, de este fundador que ya vimos que es pobre, que es paciente, pero que también procura, que también es misericordioso, que también es servicial, que también ayuda al otro en sus necesidades. Entonces, vean, en esas necesidades que van desde las necesidades físicas, denles de comer, ¿no? A todos, ¿no? Desde las necesidades de la curación, de la sanación. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, ¿no? ¿Quién me tocó? Yo, tu fe te ha sanado. Y nos vamos viendo cómo precisamente este actuar de Jesús acompaña la misericordia de Dios, la verdadera riqueza de la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a aquellos que sufren mayores privaciones. Y estos lo vemos en Hechos de los Apóstoles, perdón, con las cartas de Pablo, donde Pablo también en algún momento va a hacer una colecta para ayudar a una comunidad que está necesitada, donde Pablo también va a amonestar a aquellos que tenían a lo mejor medios mayores y que comían primero y decían, no, aquí todos comemos al mismo tiempo. Y entonces vamos viendo cómo las primeras comunidades nos van mostrando este ejemplo. Los apóstoles escogieron precisamente a 7 varones para instituirlos como diáconos, para que estuvieran al servicio de los más pobres, para que los acompañaran, para que atendieran sus necesidades, para que llevaran lo que utilizaban, lo que requerían, para que no les hiciera falta nada. Recuerda a este diácono, San Lorenzo, que es obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la iglesia, ¿no? Y cuando le preguntan dónde están los tesoros de la iglesia, él va a mostrarle a los pobres precisamente y les va a decir, estos son los tesoros de la iglesia, los pobres. Sí, no se olviden precisamente de esto, no se olviden de dónde está Jesús, ¿no? Los ministros de la iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres y menos aún acumular bienes en beneficio propio. Esto es un texto que vemos específicamente está dirigido a los ministros de la iglesia. ¿Para qué? Pues para que hagan una sana y adecuada administración de los bienes. Y en esta sana y adecuada administración de los bienes, pues no se olviden de los necesitados. Y por otro lado es no acumular bienes en beneficio propio. Continúa el Papa y nos va a mostrar precisamente esta parte, les decía yo, ya hemos mencionado la parte de la Sagrada Escritura y ahora entra a la parte de la tradición. Comprendemos aquí y va a hablar de algunos padres de la iglesia. Los padres de la iglesia y los pobres. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo,
camino del martirio, en su camino hacia el martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados. Nos vamos viendo cómo en las primeras comunidades esto es sumamente importante para la iglesia, para quienes van conformando la iglesia, no olvidarse de los más necesitados. San Justino, al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que en el centro de la liturgia cristiana no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. Es decir, que si mi culto a Dios tiene una disociación de abandono hacia los pobres, y ya vemos que hay, al menos aquí se han mencionado diferentes tipos de pobreza, algo no está haciendo match, algo no está bien. Y esto también es algo que debemos ir analizando nosotros. Si el culto que le rindo a Dios en la vivencia de los sacramentos, en la oración, no hace match con la atención al otro, con ver al otro, con precisamente generar relaciones humanizantes con el otro, algo no está haciendo match, algo no está adecuado. San Juan Crisóstomo, en sus homilías, exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados. Vean, ya el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo, ¿no? Cuando te vimos enfermo, encarcelado, desnudo, hambriento, etcétera, Jesús va a decir cuando lo hicieron con el más pequeño, con el más necesitado. San Juan Crisóstomo precisamente invita a no olvidarse, a no olvidarnos de esto. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sean despreciados en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir. ¿Mm? La caridad no es una vía opcional, dice San Juan Crisóstomo, sino el criterio del verdadero culto. Ahí precisamente donde se va a expresar mi adhesión, la adhesión de la iglesia con Jesús. Crisóstomo denunciaba con vehemencia el lujo exacerbado que convivía con la indiferencia hacia los pobres. Pues vean cómo se va dando precisamente esta cuestión de, por un lado, quienes tienen mucho, quienes pueden incluso presumir, por otro lado, quienes no tienen incluso ni lo necesario. San Agustín va a decir, lo que le das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Es decir, toda la creación es de uso común. Entonces, en este uso común hemos de aprender a convivir, hemos de aprender precisamente a tener relaciones saludables. No es que, por ejemplo, se sea enemigo del rico, no, sino de la riqueza, de cómo se mira precisamente la riqueza. Bueno, me voy a adelantar. En la encíclica Laudato Si, precisamente el Papa Francisco va a mencionar, cuando en el centro se coloca al Dios dinero, se rompe toda relación humana. ¿Por qué? Porque entonces ya no miramos al otro como ser humano. Aquí precisamente San Agustín, hace muchos siglos, siglo cuarto, pues nos va a decir esto. Recuerden que todo es para el uso común, es decir, debemos aprender a tener una sana convivencia. Denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial. Estructuras de acumulación, ¿no? El doctor de la gracia veía en el cuidado de los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Así, si cuidamos a los pobres, es una manifestación expresa de una fe sincera. ¿No? Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente. Y esto, bueno, es una cita que podemos encontrar en Juan 4:20. ¿No? Muchos otros padres de la iglesia, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primicia de la atención a los pobres en la vida
y misión de cada fiel cristiano. Entonces, para cada uno de los cristianos es no olvidarnos de los pobres. Dentro de esto es cuidar a los enfermos. La compasión cristiana se ha mantenido de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y los que sufren. Y este cuidado, que en algún momento es de todos, fíjense, el cuidado que puede ser de diferentes maneras, desde el que está ahí presente, atendiendo, dependiendo también de la gravedad de la enfermedad, pero también del que puede mandar un texto, del que puede hacer una llamada, del que puede hacer una videollamada, muchas formas de acompañar, de estar presentes cuando una persona enferma. En esto, la iglesia tiene pues un mundo muy grande hacia el cuidado de los enfermos y el Papa hace un recorrido sobre algunas cuestiones específicas, ¿no? En el siglo XVI, San Juan de Dios, al fundar la orden hospitalaria que lleva su nombre, creó hospitales que son modelo de acogida a todos, independientemente de su condición social o económica, ¿no? Y entonces estos hospitales recibían y atendían precisamente a los enfermos. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las Hermanas Hospitalarias, las Pequeñas Siervas de la Divina Providencia y tantas otras congregaciones femeninas se convirtieron en una presencia maternal y discreta en los hospitales, asilos y residencias de ancianos. De hecho, hasta hoy hay precisamente comunidades religiosas que siguen atendiendo a enfermos, que siguen atendiendo a personas que lo requieren. La presencia cristiana junto a los enfermos va a revelar que la salvación no es una idea abstracta. De pronto, cuando hablamos de esta parte de la salvación del cielo, pues puede quedar en lo abstracto. Aquí no, no, no. Aquí en lo concreto, en la atención al otro, en mirar al otro, en no dejar de ver al otro, en el acompañar al otro, en la atención al otro, en el servicio hacia el otro, ¿no? Entonces, no es una idea abstracta, sino una acción concreta, ¿no? El cuidado de los pobres en la vida monástica, ¿no? Bueno, también en los monasterios hubo precisamente este cuidado, ¿no? Estos que se refugiaron precisamente para salir del ruido, perdón, entrar en una dinámica de silencio, pero también de acción. Entonces, estos fueron un testimonio de solidaridad. San Basilio Magno construyó en Cesarea, donde era obispo, un lugar conocido como Basiliades, que incluía alojamientos, hospitales y escuelas para los pobres y los enfermos. Entonces, esta atención en este monasterio sobre la educación a los pobres y sobre la atención a los enfermos. San Benito de Nurcia también elaboró una regla en la que la acogida de los pobres y los peregrinos ocupan el lugar de honor. Y dice, mostrad sobre todo un cuidado solícito en la recepción de los pobres y los peregrinos, porque sobre todo en ellos se recibe a Cristo. En los peregrinos, en los pobres, se recibe a Cristo. Además de la asistencia material, los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la formación cultural y espiritual de los más humildes. Ya veíamos, había una escuela, había educación, había acompañamiento y entonces también acompañamiento cultural, acompañamiento espiritual, a crecimiento personal, crecimiento espiritual. La tradición de los monasterios nos va a enseñar, por tanto, que la oración y la caridad, el silencio y el servicio, las celdas y los hospitales forman un único tejido espiritual, ¿no? El claustro no es un mero refugio del mundo, sino una escuela en la que se aprende a servirlo mejor.
Preciso, ¿por qué? Porque se recibe, porque se acompaña, porque se atiende. Entonces, nos va a enseñar esta vida monástica, esta grandeza de atención y acompañamiento hacia los pobres. Nos habla también de liberar a los cautivos. Y esto viene precisamente desde los tiempos apostólicos. La iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del reino de Dios. Entonces, vean, un signo del reino de Dios, liberar a los que están oprimidos. Aquí es necesaria la caridad cristiana. Cuando se encarna, se convierte en liberadora. La caridad debe ser liberadora. La misión de la iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Y va a mencionar precisamente aquí algunas cuestiones. El Papa Francisco menciona esto. Para mí, entrar en una cárcel es siempre un momento importante, porque la cárcel es un lugar de gran humildad, de humanidad pobrada, a veces fatigada por dificultades, sentimientos de culpa, juicios, incomprensiones, sufrimientos, pero al mismo tiempo cargada de fuerza, de deseo, de perdón, de, des- de deseo de rescate. Esto precisamente recuerden, el Papa Francisco visitó varias veces cárceles, visitó y dialogó, estuvo escuchando a presos. De hecho, en este año que estamos viviendo, que es un año santo, un año jubilar, una puerta santa, se dispuso precisamente en una cárcel. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco dice, la liberación es para todos, la gracia es para todos, la misericordia es para todos, la caridad es para todos. El Papa León no olvida precisamente esta enseñanza de su predecesor. Testigos de la pobreza evangélica. Ya veíamos a San Francisco de Asís, que se convirtió en el icono de esta primavera espiritual, ¿no? Tomando la pobreza como esposa, quiso imitar al Cristo pobre, desnudo y crucificado, de una manera particular, en un carisma particular, en una regla particular, que va a ser también un ejemplo para Santa Clara de Asís, ¿no? Que inspirada por Francisco, ella va a fundar esta orden de las damas pobres y después se llamarán las clarisas, ¿no? Ambos, ¿no? Hasta nuestros días, digamos que están entre nosotros, tanto franciscanos como clarisas. Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de Francisco, fundó la orden de predicadores con otro carisma, pero con la misma radicalidad. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia, acompañar, escuchar el clamor del pueblo de parte de Dios, sus oraciones se van manifestando de diferentes maneras, ¿no? Las órdenes mendicantes fueron así una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. Era aquellas que van caminando, que van predicando, no propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del reino. Es decir, vivamos conforme al reino de Dios. También la iglesia y la educación de los pobres van a tener su auge, van a tener su crecimiento y se va a ir manifestando y se manifiesta hasta nuestros días, ¿no? Desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Entonces, vean cómo esto de la enseñanza, pues el maestro Jesús que enseña, los apóstoles que aprenden, que comprenden, que asimilan, que viven, que reafirman su fe, que la van compartiendo, que van creciendo en un mundo con el que pueden ir o con el que pueden ir dialogando y con el que se pueden ir también enriqueciendo. Y van a nacer varias comunidades dedicadas a la educación, ¿no? Encontramos aquí en el siglo XVI a San José de Calasanz,
creó la primera escuela pública popular gratuita de Europa. Esto en Roma. ¿Mm? En el siglo XVII, San Juan Bautista de la Salle, en Francia, fundó a la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas, ¿no? Hoy conocidos como los lasallistas, que siguen hasta nuestros días. Ujú. En el siglo XIX, también en Francia, a San Marcelino Champanac, él va a fundar el Instituto de los Hermanos Maristas. Y hasta hoy hay escuelas maristas, precisamente en nuestro país hay varias, igual que lasallistas, igual que salesianas. En Turín, San Juan Bosco inició también esta obra. Y vean, esto comienza porque tienen ven en su entorno una necesidad. Hay niños que no tienen acceso a la educación, hay personas que requieren y van naciendo estos institutos que con el tiempo han ido creciendo. Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Es un deber la educación de los pobres para la fe cristiana, ¿no? Porque los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana, como reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Esta exigencia básica. Entonces es cómo proponer. Y aquí también van a salir líneas de acción seguramente, porque ¿qué se está haciendo para llevar la fe a los más pequeños, para estos conocimientos, para que crezcan en ellos, para que tengan fundamentos de la fe? Bueno, preguntas que brotan al leer precisamente esta exhortación. Yo ya se me calentó la muela, como digo generalmente. No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí, pregunta, este, voy como muy acelerado, continúo. Yo sí tengo una pregunta. Continúa. Adelante, Verónica. Pues, o sea, hasta donde vamos, entiendo que están volteando a ver también a los pobres, pero ya no estamos hablando pobres de espíritu, estamos ya hablando de cosa material, de cosa de que si no tienes, te apoyo. Pero ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo lo vas a llevar a cabo si en la realidad o en el momento en el que estamos? Yo soy de la Ciudad de México, no sé si alguien esté aquí en la Ciudad de México, Yo, con Zaida, la situación, con la situación del robo, o sea, me robaron en el pecero, o sea, yo no soy de carro, ni de último modelo, ni nada. Yo voy en el pecero, me roban mi cartera. ¿Cómo le haces ahí? O sea, sí, hermano, que Dios te bendiga, que te ayude y que te multiplique, pero, o sea, esa misma pobreza, has de decir, pues, porque no tiene, se ve en la necesidad de robar, ¿no? Entonces sí, o sea, entiendes esa parte, o sea, y aparte, en mi parroquia antes dábamos lo que era la divina providencia, o sea, se les daba la despensa al iniciar cada mes. Resultaba que después llegaban los hermanos y decía, se asomaban a ver a la bolsita y decían, es que no trae este espagueti, y yo quería espagueti. Entonces, pues no, muchas gracias. O sea, no, o sea, si lo necesitas, no lo necesitas, yo te lo estoy ofreciendo, yo te lo estoy dando de corazón, lo poco que tengo, lo que te puedo dar. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo trabajas con eso? Ahora, no nada más eso, el vecino que tira la basura, sale de su casa, una, dos, tres, cuatro, cinco casas y ve y la deja ahí. Y le dices, oye, recoge la basura. Estoy hablando porque dices pobreza. Yo creo que anteriormente era clase rica, clase media y clase pobre. Yo creo que ya nada más hay pobre alta, pobre baja y pobre super baja o la miseria, ¿no? Y
y le molesta eso al vecino, que le digas que no tire la basura. O sea, también cómo ayudas, cómo pides por él. O sea, ya no estamos hablando de esa pobreza material, sino yo también estoy hablando de esa pobreza espiritual. Yo, ok, hermano, voy a hacer oración por ti para que cambie tu manera de pensar, para que te acerques a la misa. Por favor, con tus malas palabras ofendes, pero pues también, confiésate, ¿no? Por eso está ahorita el año de jubileo, donde precisamente ese es uno de los requisitos primordiales, el estar en gracia con Dios. ¿Cómo le haces con todo eso? O sea, me extraña ahora todo esto de que volteamos a ver al pobre, el pobre que te roba en el metro, el pobre que te asalta, el pobre que te vende la marihuana y que se hace rico a través de esa venta de droga. O sea, el pobre que te extrae a tu hija de la calle porque la ves súper guau y dices, no, trata de blancas, o sea, ¿cómo le haces con eso? O sea, no sé si el Papa, o sea, si en su pobre Argentina también, él iba a las periferias, por eso nace todo esto, porque él era un papa de comunidad, él era un papa de a pie, él no era un papa de carro de último modelo. Él nace todo esto por esa vivencia que él tuvo, como también lo dijo el Monseñor Acero. No es lo mismo evangelizar en las lomas de Chapultepec que evangelizar en la Peralvillo, pegado a Tepito. O sea, no. Entonces, eso es lo que todavía no me cae el 20. O sea, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos salir con esto? Preguntas y vamos a ir respondiendo a lo largo del texto. Pero fíjate algo que dices. Esto tiene que ver con ya una ruptura del tejido social. Por eso la pobreza, encontramos una pobreza en la educación, una pobreza cultural, una pobreza social, una pobreza espiritual, ¿no? Y viene acompañada de otras rupturas, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer lo que está en nuestras manos. Ojo, ¿no? Pero todo esto que mencionas, por ejemplo, de los asaltos, de estas vivencias, ah, tiene que ver con esta descomposición del tejido social. La cuestión es cómo trabajamos precisamente para eso. Es ver al otro, pero para ver al otro se necesitan que el otro también te permita verlo. ¿Me explico? Entonces, este caminar no es sencillo y no es fácil. De hecho, precisamente es como el mismo Jesús, desde el inicio del texto, nos lo propone, ha vivido como pobre. No fue fácil, no ha sido fácil y no lo será. No quiere decir que no sea posible, pero debemos ser conscientes que es hasta nuestras posibilidades, ¿ok? No más. No podemos llevar a ese vecino arrastrando a que se confiese, o no lo podemos llevar arrastrando a que recoja la basura, ¿no? Pero sí puede, hay una política pública, bueno, usted tiró la basura, no sé si allá pueda ser acreedor de una multa, de algo, ¿no? Punto, ¿no? Es qué puedo hacer, porque a lo mejor es lo que yo deseo, no necesariamente es lo que yo puedo hacer. Y ahí también es un análisis desde nosotros, que sí está en nuestras posibilidades. ¿Sí? Zaida, adelante. Bueno, me voy a regresar un poco, pero también se está relacionando con lo que estábamos hablando ahorita. Tú decías al inicio que no hay educación, pero te estabas refiriendo a la educación escolar y esa es enseñanza. La educación se sigue dando en las casas, ¿sí?
O sea, las oportunidades de educar es en la casa, es en la familia, ¿sí? Y nosotros no podemos dejar de ver ese compromiso de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que hemos permitido la pérdida de educación, la pérdida de valores en nuestras familias y en nosotros mismos, por comodidad, por no salir de nuestra zona de confort, porque no queremos esforzarnos en educar a nuestras familias. Es más fácil dejárselos a la televisión, ahora al celular, ¿sí? Para que no den lata a los niños, te dejo mi celular. Y así es como los niños van creciendo. Decía, ay, ¿cómo se llama? La que habló primero antes que yo. ¿Cómo se llama? Bueno, Verónica, ¿cómo? Verónica. Verónica. Sé Verónica que la asaltan y que cómo lo haces. La verdad es que esas personas tienen vicios, tienen vicios. No es que lo necesiten, no quieren esforzarse en ganarse eh, en forma correcta el sustento. Van a saltarte, van a quitarte lo que tú tienes, ¿sí? Que te has esforzado en obtenerlo, ¿sí? Decía también con relación a la basura, ¿cómo hacerle? La palabra nos lo dice, cuando tú quieres corregir a tu hermano, hazlo primero en privado. Si no entiende, lleva a otra persona contigo y llámelo, ¿no? Y si no, pues hay que denunciarlo, ¿sí? En cuestión social, hay instancias para denunciarlo. Pero claro, tienes que recorrer primero el camino para llegar hasta la denuncia, si tú eres un buen cristiano, ¿sí? Porque si no eres un buen cristiano, él está cometiendo un delito, vas y lo denuncias, y punto, ¿no? Pero si vamos a buscar el amor cristiano por ver a los pobres, que hay, ya nos has explicado que hay en esta exhortación, nos hacen ver las diferentes clases de pobreza. Esta pobreza de valores de las personas que tiran la basura donde quiera, y a lo mejor esta persona va y deja la bolsa ahí, pero ¿cuántos van tirando papeles por toda la calle? Y después, como dice, le echamos la culpa al gobierno porque no hay un buen drenaje cuando llueve. ¿Por qué las inundaciones? Cuando nosotros somos los que tiramos la basura y con esa basura se tapa la coladera, ¿sí? O sea, no es nada más decir el gobierno no nos lo da. Yo, s- la verdad que he aprendido un poco a verme primero yo. Porque yo también fui de las que tiré papel en la calle. Y yo recuerdo mucho que mi hija estaba chica cuando me vio tirar un papel y me dijo, el papel no se tira, mamá, la basura se pone en su lugar. Y me hizo regresarme a recoger el papel para ponerlo en su lugar. Y aprendí mi lección. No es tan fácil, ¿sí? Como bien dices, nosotros hacemos en la medida que podemos hacer las cosas, ¿sí? Pero yo tampoco puedo ir por el mundo educando a la gente, a toda la gente que se atraviesa en mi camino, ¿sí? Yo creo que también es importante mi testimonio, ¿sí? Mi testimonio.
¿Cómo lo hago? Les podré comentar que afuera de la casa de ustedes hay una alcantarilla que forma un escalón. Cuando hay viento, toda la basura que arrastra el viento se atora ahí. ¿Acaso voy a ir a buscar a todos los que tiraron esa basura para que vengan a recoger la basura que está fuera de mi casa? No, yo la mantengo limpia, ¿sí? Lo hago yo o lo hace la señora que una vez a la semana viene a hacerme el favor de ayudarme. O sea, hay cosas en las que uno también tiene límites y también debes poner límites, ¿sí? Y eso, perdón, Zaida, y esos límites son para uno y también para el otro. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Por eso les decía yo, de aquí van a salir líneas de acción, pero líneas de acción tanto pastoral, y aunque no estemos en ninguna parroquia, es qué puedo yo hacer, ¿no? Desde mí. O sea, no vamos a transformar a todos, no, 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 no. Perdón, ¿qué puedo yo hacer? ¿Vale? Bueno, voy a continuar porque nos quedan tantito. Perdón que te haya interrumpido, Zaida. Adelante, Entonces, adelante, es que a mí también se me atora y me sigo. bueno, también el Papa en este documento dice acompañar a los migrantes, ¿no? Esta cuestión de la migración se ha dado en el pueblo de Dios. Recuerden, ¿no? Abraham parte sin saber a dónde va cuando es llamado. Moisés regresa a Egipto y va a llevar al pueblo de Israel por el desierto. José y María van a huir también a Egipto porque están protegiendo a Jesús, ¿no? Entonces, el mismo Jesús, el mismo Cristo, nos dice Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La condición de migrante se da por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. De hecho, pues decimos, bueno, el Papa decía, todos somos migrantes. Nos vamos de un lugar a otro, nos movemos de un lugar a otro, por diferentes circunstancias, estamos precisamente en esta dinámica. Y acompañar al migrante es necesario. San Juan Bautista Scalabrini, Santa Francisca Javier Cabrini, Scalabrini, obispo de Piacenza, fundó los misioneros San Carlos para acompañar a los migrantes en sus comunidades de destino. Entonces, vean, ¿por qué? Porque vio esta necesidad. Entonces, él dice esto, cada ser humano es hijo de Dios. En él está impresa la imagen de Cristo, cada uno de nosotros. Se trata entonces de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, ¿no? Claro, o sea, esta visión es precisamente como ver a Cristo. ¿No? ¿Qué puedes hacer? Pues tampoco vas a lo mejor no es posible invitar, ahora pásenle 10 migrantes a mi casa, duérmale. A ver, hay una serie de situaciones que se pueden realizar. ¿Por qué? Porque evidentemente hay condiciones de seguridad, hay condiciones, muchas. No quiere decir que no veas al migrante como un ser humano, ¿no? Entonces, si nos invitas, dice el Papa, al lado de los últimos. La santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad. Ahí es donde la santidad se da y pone, por ejemplo, a Santa Teresa de Calcuta, precisamente, ¿no? Que se va a convertir en este bueno, ícono universal de la caridad vivida hasta el extremo, ¿no? Por los últimos, por los excluidos, por los indigentes, por aquellos que nadie quiere.
Recordemos, hay historias de la hermana Teresa, ¿no? Precisamente ahí acompañando, abrazando a enfermos, abandonados, a quien nadie quiere, ¿no? Ella es fundadora de las misioneras de la caridad que continúan con esta labor, ¿no? El Papa también nos recuerda que los movimientos populares son importantes, ¿no? El Papa Francisco hablaba de estas tres T. Todo ser humano tiene derecho a, a la tierra, al techo y al tabaco. ¿Mm? Estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. No se está justificando lo que hacen como robo, etcétera. Y no hay estructuras precisamente que van a ir generando, decíamos, una desgregación, una ruptura del tejido social, y eso trae consigo muchas cosas, muchas consecuencias que llegan a estos extremos que nosotros vivimos, en los que el otro ya no es un ser humano. Mencionabas bien hace un momento, Vero, en donde el otro se convierte en una moneda de cambio, en donde el otro se convierte en una mercancía, en el que el otro se convierte en un poder adquisitivo. Entonces, objetivamos, se objetiva al otro, se convierte en objeto, ¿no? Capítulo cuarto, una historia que continúa. El siglo de la doctrina social de la Iglesia. Les hablaba ya de León XIII, esta encíclica Rerum Novarum precisamente va a afrontar cuestiones de trabajo, cuestiones en las que había condiciones infrahumanas en las que se trabajaba, ¿no? Y esta encíclica pone al descubierto una situación intolerable de muchos obreros de la industria, ¿no? Y propone la instauración de un orden social justo, sumamente revolucionaria esta encíclica en su momento. El Papa Francisco, nos dice, pudo testimoniar en primera persona el compromiso particular del episcopado latinoamericano. De León XIII, Pío XII, Juan Pablo II, también escribieron precisamente en esta línea de la doctrina social cristiana, ¿no? Y el Papa rescata precisamente lo que se ha escrito y se ha hecho en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha tenido una mirada hacia los pobres, ¿no? Hacia esta participación activa de su rescate. Y va a mencionar algunos como San Óscar Romero, obispo del Salvador, que precisamente con el testimonio de su vida, de la palabra, con llevar el Evangelio a una iglesia, a una comunidad, a una sociedad perseguida, a una sociedad que vivía bajo un régimen eh, totalitario, militar, precisamente aquí hace una pastoral, ¿no? Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral, ¿no? Recordemos que don San Óscar, San Romero de América, fue mártir. Si alguien no conoce su historia, puede buscar esa película en esta plataforma de YouTube, muy, muy asombrosa. A él le quitaron la vida, un militar, ¿no? Cuando estaba celebrando la Eucaristía. Las estructuras de pecado que causan pobreza y desigualdades extremas. Otro documento que va a abrir esta concentración, ¿no? Precisamente general del Episcopado Latinoamericano, conferencia, ¿no? Los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres. Cristo, nuestro Salvador, no solo amó a los pobres, sino que siendo rico se hizo
pobre. Entonces, este documento también nos habla de esta cercanía, ¿no? Entonces, no es nuevo, o sea, no, la cercanía con los pobres no es de hoy, sino desde Jesús, desde antes que Yahvé va acompañando a este pueblo, ¿no? La Conferencia de Puebla, ante el agravamiento de la pobreza en Latinoamérica, confirmó la decisión de Medellín con una opción franca y profética en favor de los pobres y calificó las estructuras de injusticia como pecado social. Hay un pecado social ahí donde las estructuras corrompen, donde las estructuras son corruptas, donde las estructuras tienen estos dejabanes precisamente de destruir a los demás, ¿no? Es preciso denunciar, denunciando la dictadura de una economía que mata, ¿no? Y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Y nosotros vemos, o sea, nuestro país tiene precisamente esta cuestión y toda Latinoamérica, ¿no? Donde pocos tienen mucho y donde cada vez son más pocos y donde cada vez hay más que lamentablemente tienen menos. La encíclica del Papa Francisco de Lexi Notes, aquí él ha recordado cómo el pecado social toma la forma de estructura de pecado. Esto que se va tejiendo, esta estructura de pecado en la sociedad que muchas veces se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Y aquí una pregunta, ¿cómo estamos en el país en este sentido de la impunidad, ¿no? De precisamente la indiferencia, lo que acaba de pasar en Veracruz? Escuchamos a la gobernadora diciendo fue un pequeño desborde del río, como pues más bien minimiza la situación, como que no pasa nada, como que, sí, pues algunas inundaciones mínimas. Ujú. Vean estructuras de pecado en la sociedad, precisamente, ¿no? Donde se va normalizando, donde estas estructuras se van normalizando, donde la mentira se va normalizando, donde precisamente los delitos se van normalizando, donde precisamente la impunidad se va normalizando, donde eso precisamente dice, hay que estar atentos. Resulta que en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Entonces, hay una cultura del descarte, ¿no? Me sirves, me eres útil, bienvenido, me sirves, pero si no sirves, no eres útil, adiós, ¿no? Si vas a estar en mis intereses, adelante. Si piensas como yo, bienvenido. Si no piensas como yo, quedas totalmente excluido. Vean cómo precisamente hay estructuras que van posibilitando estas situaciones que afectan a todos, ¿no? Es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios hacer oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que se exponga a una a costo de parecer estúpidos. Fíjense, esto es fuerte, ¿no? Hay que denunciar, no hay que ser indiferentes, hay que provocar el despertamiento de la conciencia, aunque se parezca estúpido. Qué fuerte, qué llamado tan fuerte. Es decir, no, tienes que ver la realidad, tienes que dialogar con la realidad, tienes tú que quitarte la venda, los lentes y ver esta realidad, ¿no? En nuestro país todavía hasta hoy hay quien dice que todo va como viento en popa, que la economía está muy bien, que la seguridad está muy bien, que todos somos felices, 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 que no pasa nada. Y hay gente que lo cree y hay gente que lo aplaude. La pregunta es, ¿tú qué realidad ves?
Bueno, este es un llamado, ¿no? Es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios hacer oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que se exponga a un costo de parecer estúpido. Es un llamado fuerte. ¿Mm? Y continúa. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar con una vida teologal integral la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre y al oprimido. Servicio al prójimo y en particular al pobre y al oprimido. Los pobres como sujetos. Y esto nos lo rescata de el documento de Aparecida o en esta reunión Aparecida en la quinta de los obispos, ¿no? Entonces, la opción preferencial de la Iglesia por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Es decir, está precisamente en medio de la fe. Insiste en la necesidad de considerar a las comunidades marginadas como sujetos, comunidades marginadas como sujetos capaces de crear su propia cultura. Y también tienen esa posibilidad, ¿no? No son un objeto de beneficencia, son sujetos, tienen nombre, tienen rostro, tienen historia, tienen capacidades. Bueno, ¿qué se puede hacer precisamente por ellos para que se vayan rescatando, para que vayan saliendo, ¿no? Y nos dice Aparecida, solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, los legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. Y entonces nos hace un llamado precisamente a la amistad, ¿no? La cercanía, a estar precisamente presentes. Aparece claramente la necesidad de que todos nos dejemos evangelizar, que todos nos dejemos evangelizar. ¿Por quién? Por los pobres, por los pobres. Y que reconozcamos la misteriosa sabiduría de Dios que quiere comunicarnos a través de ellos. ¿Qué nos quiere comunicar Dios a través de los pobres? Entramos al capítulo quinto y último, que se titula Un desafío permanente. El cuidado de los pobres forma parte de la gran tradición de la Iglesia, como hemos visto desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, las diferentes comunidades que se van dando, que se van formando, monasterios, etcétera. Esto es parte de la tradición, ¿no? Como un faro de luz que desde el Evangelio ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos de todos los tiempos. Tenemos entonces, el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social, ¿no? Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Nuestra relación con ellos no se puede reducir a una actividad, a una oficina de la iglesia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, claro, no está negando esto, sino qué más se puede hacer en las posibilidades. Y recuerda precisamente esta parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces, recordemos que hay tres personajes, un sacerdote, un levita, que pasan, ven a este hombre y se van, ¿no? La indiferencia, la exclusión, la prisa, la preocupación, el compromiso, antes que la misericordia, la ternura, la bondad, el servicio, la asistencia, ¿no? Y nos invita precisamente el Papa a preguntarnos, ¿con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces? Y podemos comenzar a lo mejor al que está golpeado, al sacerdote, al levita, al samaritano, ¿a quién? ¿A quién nos parecemos? ¿Qué hizo el buen samaritano? La pregunta se vuelve urgente porque nos ayuda a darnos cuenta de una grave falta de nuestras sociedades y también en nuestras comunidades cristianas. Es decir, esto nos interpela cuando nosotros vemos.
Y también nos evoca esta pregunta que Yahvé le hace a Caín después de que Caín termina con la vida de su hermano. Y que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta también nace hoy para nosotros. Un desafío ineludible para la iglesia de hoy. San Gregorio Magno amonestaba a sus fieles de este modo. Todos los días, si lo buscamos, hallamos a Lázaro. Y aunque no lo busquemos, le tenemos a la vista. Este Lázaro, recuerdan, en esta parábola de el rico Opulón y Lázaro, ese mendigo que estaba a la puerta de la casa de este rico para ver si podía comer algo. Bueno, está a la vista. Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe. La realidad es que los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. Los pobres son la misma carne de Cristo. A veces se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad y en particular por la defensa y la promoción de los más débiles y desfavorecidos. De pronto, quienes participan en grupos o ministerios, pues se limitan únicamente a hacer lo que tienen que hacer en su ministerio y nada más, sin dar un servicio en su vida precisamente por el bien común en la sociedad y si no está eso, pues menos precisamente por los desfavorecidos o los débiles. Este es un llamado también puntual del Papa hacia todas aquellas personas que pertenecen a un grupo apostólico o algún ministerio. ¿Para qué? Para que se hagan esta pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Mm? La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en alguna atención religiosa privilegiada y prioritaria. ¿Quién atiende espiritualmente a los pobres? Esa es la pregunta. Cuando debería ser, desde este punto de vista, una acción privilegiada y prioritaria. ¿Mm? Y ya vamos hacia la recta final, aún hoy dar, ¿no? Es bueno dedicar una última palabra a la limosna, dice el Papa, que hoy no goza de buena fama, a menudo incluso entre los creyentes. Eso es cierto. Dice, hay que alimentar el amor y las convicciones más profundas y eso se hace con gestos. Es decir, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo estamos? ¿Qué hago por los demás, no? ¿Qué estoy yo entregando precisamente hacia los demás? Y el amor cristiano supera cualquier barrera. Entonces, propone precisamente el amor cristiano. Este mandamiento que está desde precisamente el Levítico y el Deuteronomio, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, va terminando el Papa con esto, ¿no? La iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Gracias por su atención. Vamos a continuar el diálogo por si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda.